Bienvenidas al especial de Halloween. Hoy vamos a hacer estos terroríficos pendientes de calabazas para que los puedas llevar la noche de Halloween. Pero no será el único inquietante secreto que vamos a desvelar hoy. Pasa si te atreves. Lo primero que vamos a hacer es una pieza que nos servirá de cuerpo para las calabazas, ya que éstas serán huecas. Vamos a usar un poco de arcilla de desecho y haremos una bola con ella. Usando buriles de punta de bola de diferentes tamaños, hundimos un poco los polos de la bola para que su forma se vaya asemejando a la de una calabaza. Una vez modelada, horneamos. Lo que queremos hacer es usar esta pieza como interior de la calabaza, de manera que al final del proceso podamos eliminarla y que la pieza final sea hueca. El problema que nos encontramos cuando intentamos usar cuerpos de arcilla es que las dos partes, interior y exterior, se pegan y el trabajo se nos estropea. Vamos, que no podemos usar la propia arcilla para hacer una pieza hueca, pero si añadimos algún tipo de producto que actúe como agente repelente, sí que podremos usar esta técnica. Llevo años leyendo en blogs y páginas web que hay un producto que sirve para esto y que es el Armor-All. Y llevo también otros tantos años sin poder comprarlo porque no lo encuentro aquí. Por lo que he podido averiguar, en Estados Unidos es algo muy sencillo de encontrar, pero desde luego en España no lo es. Así que investigué y resulta que básicamente este producto es un spray de silicona y eso sí es fácil de encontrar en cualquier gran superficie que se dedique al bricolaje. Y además resulta que en el taller tenía un bote. No me preguntéis por qué. Lo tenía, pero el caso es que allí en un armario y estaba esperándome por tiempos inmemoriales. Pues esto es lo que vamos a hacer. Rociar un poco de este spray sobre la cuenta ya horneada y dejar que seque. Mientras dejamos reposar la cuenta, vamos a hacer la mezcla de colores para la calabaza. Usaremos 4 tonos de Cerny. Con el amarillo 700 y el magenta haremos un tono naranja. En este caso he usado 8 partes de amarillo más un cuarto de una parte de magenta. He añadido 5 partes de traslúcido. Una vez tenía ese naranja, he mezclado 10 partes de blanco con una de la mezcla anterior. Y estos son los 2 tonos que vamos a usar. Con la máquina de pasta en la posición número 5, pasamos el naranja más oscuro. Y después pasamos el color más claro por el mayor grosor. Ahora apilamos las 2 láminas y las pasamos por el grosor número 3. El siguiente paso va a ser forrar el cuerpo de arcilla de desecho. Cortamos una tira de esta lámina bicolor y biselamos el borde. Esto hará más fuerte la unión. Presionamos un poco para tener una marca y desenrollamos para cortar el bisel. Ahora unimos bien los 2 extremos y vamos presionando para ir cerrándolos poco a poco. Con los buriles de punta de bola volvemos a trabajar los polos de la calabaza. Para hacer los lóbulos usaremos un punzón que no tenga la punta muy afilada. Cuando tengamos bien marcada toda la textura de la calabaza, hornearemos.
ya que será mucho más fácil hacer los recortes si la arcilla está ya cocida. A la hora de cortar, es recomendable marcar el dibujo con un lápiz y luego trabajar con un bisturí muy afilado. Contrariamente a lo que pueda parecer, la arcilla se corta muy fácilmente. Después de vaciar la cara, cortaremos la calabaza por la mitad. Como podéis ver, y gracias al spray de silicona, el interior sale sin ningún esfuerzo. Ponemos un poco de pegamento en el centro de la cara superior y colocamos el alfiler de pendiente. Para que podamos cerrar las dos partes de la calabaza, hemos recortado un poco la zona donde irá el alfiler. Ahora pegamos las dos partes y dejamos secar. Con el color verde oliva y el amarillo mezclamos dos tonos de verde que trabajaremos como un marmolado. Cortamos un trozo de este verde para hacer el pedúnculo de la calabaza. Y le daremos textura con un buril de punta de bola. Para darle un poco más de realismo a la calabaza le daremos un toque de pintura acrílica. Comenzamos dando unos toques con un tono gris cálido. Es mejor no poner demasiado de este tono o la calabaza se verá demasiado sucia. Ahora, con un par de tonos de naranja resaltaremos las curvas. Pintaremos con el tono más oscuro en las partes que están hundidas y con el tono más claro el resto. Una vez bien seco, daremos una capa de barniz brillante. Recuerda que el barniz de Cernit hay que hornearlo media hora a 130 grados cuando está seco. Ya solo nos queda poner las fornituras y salir a pedir caramelos. Y hasta aquí la técnica de hoy. Ahora os voy a hacer la pregunta para la sección de mejores amigos. ¿Qué tenemos que hacer con el barniz de Cernit una vez se ha secado? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y ya sabéis, dad al me gusta, compartid, suscribíos, activad la campanita de las alertas porque todo esto me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenidos. Y sobre todo, no os olvidéis de arcillear. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica
Y como siempre, muchas gracias por verme. No veo nada sin gafas, no puedo leer nada. No sé si estoy grabando bien, si estoy enfocada o no estoy enfocada. Pero bueno, me he divertido bastante haciendo este vídeo, es un poco una locura y espero que os haya gustado y que entendáis la broma. Y feliz Halloween a todos.